Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Para aquellos que estén aquí por primera vez, bueno, bienvenidos a todos, ¿eh? Pero bueno, el saludo, vamos a tener la cortesía de saludar a los nuevos en la plaza. Hoy tenemos la enorme satisfacción de inaugurar un programa más de los que se hacen en esta casa. El Centro Asturiano de Madrid es la casa más antigua de todas las que hay por el mundo, española, ¿eh? La casa regional española, de todas las dispersas por el mundo, es la de Cádiz, es la más antigua. Se fundó el 2 de octubre de 1881. Ya antes de ayer, por lo menos. Es una casa antigua, yo siempre lo digo, pero no es una casa vieja, porque es la más activa de todas las entidades privadas de España, que más actos organiza al cabo del año. Aquí es un día sí y al siguiente también. Ahora, porque ya era poco ocupar todos los días de la semana, ahora tenemos ocupados todos los domingos del mes de junio. O sea que tenemos mucha demanda. El salón es un salón hermoso. Esto siempre es un ambiente amigable, tranquilo, porque estos actos son abiertos, salvo el lunes, que es los lunes musicales. Ahí los que no son socios pagan la fuerte cantidad de €1 por persona, los no socios. Los demás aquí son gratuitos, Luego tenemos una finca en el kilómetro 25 de la carretera de Extremadura, donde allí sí hay que ser socio para entrar. Y si no es socio, hay que pagar la entrada. Ya no es €1, ¿eh? Ya es una cantidad más significativa. Y bueno, pues por lo demás, saber que esta casa, el que debuta y convence, deja las puertas abiertas para cuantos actos quiera organizar, siempre en una cola de lista de espera, porque hay una demanda muy alta, precisamente por lo que acabo de decir. Son tantas las actividades que es lógico que haya mucha demanda. Y bueno, hoy Raquel Sánchez Muliterno, no sé si lo digo bien. Lo has dicho bien y es una suerte porque es muy difícil, ¿eh? O sea, nos ofrece este programa de la antología del verso abierto, que seguro que nos va a gustar. Bueno, ellos que están aquí, pues es que lo aman lo que hacen y por eso han venido. Los que de la casa que estamos aquí, que no hemos tenido la suerte de conocer tus habilidades, pues lo vamos a saborear hoy y seguro que vamos a quedar encantados. Yo, por lo que te he oído aquí, por todo lo que te he oído aquí, te repito lo que te he dicho hace un momento, tienes mucha capacidad de comunicación y tienes que, con un tiempo no muy largo, llenar el salón, si es que sigues haciendo actos aquí. ¿De acuerdo? Y bueno, pues nada, yo simplemente era saludar, darle la bienvenida a esta casa que es amiga de todos los amigos de Asturias, por supuesto de los socios del Centro Asturiano, y cedo el micrófono a Raquel para que coordine esto, que yo también estoy ávido de ver el desarrollo de esta actividad. Muchas gracias y Raquel, tienes la palabra. pues muchas gracias, Andrés. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en la presentación de esta antología poética de la Asociación Verso Abierto. Lo primero, dar las gracias a Andrés y al Centro Asturiano de Madrid por acogernos, abrirnos las puertas y hacernos sentir como si estuviéramos en nuestra propia casa. Estuve yo ya en una ocasión aquí recitando y conocí a Francisco de la Ibarren, a Pachi, que es asiduo, viene creo que todos los martes de la poesía, o casi todos, sí. Y aquí le conocí y ese día que yo vine, que estaba con Paloma, la verdad me sentí fenomenal, porque vi un ambiente estupendo,
unas ganas de colaborar aquí entre todos los poetas, la sala llena, lo cual es inaudito porque no es habitual en entornos de poesía, y menos, o sea, en entornos literarios y menos de poesía. Es muy difícil convocar y que haya una respuesta. Y yo me quedé asombrada, de verdad, de cómo estáis haciendo funcionar aquí el tema de la poesía. Y bueno, luego ya nos conocimos y fue un bonito encuentro. Sí, para mí fue una suerte conocerte porque además nos vas a llenar el salón a no muchos de verdad. Bueno, yo te agradezco que tengas tanta confianza puesta en nosotros, intentaremos no decepcionar. Vamos a ver. La Asociación Verso Abierto tiene muy poquito tiempo de vida, tiene 1 año y medio solamente de vida. Sin embargo, en este año y medio hemos hecho muchísimas cosas. Parece mentira lo que da de sí 1 año y medio. Nacimos con el objetivo de fomentar la poesía, sin más, acompañado de fomento del autor, o sea, de impulsar un poco al autor, al poeta también, pero principalmente fomentar la poesía. Y para ello pues hemos empezado intentando llamar la atención de los grupos de la población que menos atención tienen por parte de los círculos literarios y poéticos, que son los niños y los mayores. Entonces, para atender a los niños, para fomentar la poesía en niños, lo que hemos hecho ha sido abrir un concurso de poesía en 2 categorías, infantil y juvenil, que va ya por su 2ª edición. En la primera convocatoria, hay que decirlo todo, hay que desnudar si quede bien o quede mal, tuvimos que declarar desierto el concurso, así de triste suena y así de triste es, porque es muy difícil lo que estamos hablando, conseguir en poesía que te siga a nadie, ¿no? Es complicadísimo. Y cuando se consigue, como habéis conseguido aquí, tiene muchísimo mérito. Entonces, en la primera convocatoria lo declaramos desierto, dio mucha pena porque hubo mucho trabajo detrás, pero no recibimos los otros poemas. Sin embargo, en la segunda convocatoria, que fue nada, unos meses después, en diciembre, ahí ya recibimos 70 poemas de niños y jóvenes de toda España. Y bueno, ya con 70 poemas uno tiene juego para decidir pues, un ganador, ¿no? Entonces establecimos 2 jurados ciegos con sistema de plica dentro de los socios voluntarios. Unos pusieron el jurado de infantil y otros el de juvenil. Y ahí pues, hubo un fallo en diciembre y bueno, fue muy bonito. Recibimos participaciones de toda España y de los 6 chavales vinieron 5 a la entrega de premios. O sea que resultó fenomenal. Y esos 6 poemas de esos niños están publicados en esta antología. Esta antología recoge 31 poemas de socios. Y al final del libro hemos añadido a los 3 niños y 3 jóvenes. O sea, esto entendemos que es un impulso para fomentar la poesía, que es una cosa que motiva a los niños y a los jóvenes, que es nuestro objetivo, ni más ni menos. Volveremos con la 3ª edición del concurso, en cuanto respiremos un poco, porque estamos haciendo tanto que no nos da tiempo ya, estamos un poco saturados. La asociación está creciendo muy deprisa, llevamos el año y medio, ya somos casi 90 socios, y las labores administrativas nos están ya saturando un poco, necesitamos un poco de ayuda, no damos abasto. Luego, para la población de más edad, acabamos de cerrar un acuerdo verbal con un centro de día que tiene una red de centros de día no sé si nos dijeron Antonio, todo Madrid o toda España, no me acuerdo. Bueno, que tiene muchos centros de día y lo que vamos a hacer es una intervención quincenal con un taller literario a partir de septiembre, todo el año. Y vamos a hacer recitales con estos mayores, convivencias, vamos a ver si podemos hacer un concurso senior para incluirlos también en una antología próxima, o sea que estamos intentando focalizar el fomento de la poesía en niños y jóvenes y mayores para empezar. Luego ya iremos a la población de edad media, que esa tiene más atenciones siempre, no es tan urgente. Y bueno, luego ya pues la asociación pues hacemos más cosas, ¿no? Vamos a feriar el libro para el fomento del autor, pues nos autofinanciamos porque la cuota es mínima, entonces para autofinanciarnos lo que hacemos precisamente este chiringuito que veis que hemos montado por aquí por la mesa, pues tenemos nuestras bolsas, nuestras camisetas, el mismo libro nos sirve para autofinanciarnos porque lo hemos editado nosotros, no con ningún editor, y entonces nos ha salido pues muy baratito a precio de coste, y a la venta del libro hace que tengamos recursos para luego hacer todas las acciones que queremos hacer.
Bueno, en definitiva, no me quiero enrollar más. Existimos para fomentar la poesía y en eso estamos. Entonces, si os apetece, pues lo que podemos hacer, estamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 socios, pues leeros un poema del libro cada uno y poco más. A lo mejor os apetece también a vosotros luego recitar un poema, me supongo. Entonces, bueno, pues empezáis recitando por allí. No, es que me dice el señor que yo no lo confieso. Bueno, esto es lanzarse, no tiene misterio ninguno, ¿eh? Al final uno se lo pasa bien. No se me da bien la poesía, eso es. Pero le gusta leerla, eso sí. Hombre, eso sí, leer sí, lo que quiera, pero ya recitar. Bueno. Pues poco a poco. Si quieres, Elizabeth, preséntate un poquito y luego ya lees. Sí, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Elizabeth Salvatierra, escribo desde hace bastante tiempo, yo creo que desde que tenía noción, Un poquito más alto, por desde favor. que tenía noción de las letras, creo que empecé a escribir. Y bueno, yo he participado con la asociación, con 2 poemas que voy a recitar ahora. Bueno, primero quiero agradecer a la asociación porque me ha dado una oportunidad muy bonita, ¿no?, de conocer a gente fantástica, a poetas tan, no sé, con las emociones tan a flor de piel. Así que nada, yo creo que este es un buen comienzo, a pesar de que llevamos año y medio, poquito tiempo, pues hemos tenido un buen comienzo. Y bueno, os animo también a leer la antología de verso abierto. La poesía que voy a leer se titula Hacia mí misma, ¿vale? Aunque está escrito dedicado a las mujeres, yo creo que también se aplica para el ser humano en general. Y bueno, dice así. Ya no es utópico, es real, un lugar que es todo mi espacio, un lugar que no veía, a pesar del rastro que han dejado por aquí al pasar. Y ese rastro tan recóndito se va difuminando a la nada. El tiempo va disolviendo aquello que ha quedado impregnado a la distancia. Mi tiempo enemigo se ha encargado de que lo compartido vuelva a ser mío, de forma indefinida. Y no para, no se detiene. Y yo no paro, no me detengo. Voy sintiendo los pies sobre la hierba, esa que era antes inerte, y dejo huellas frías y húmedas en las aceras de otras vidas. Sé lo que queda y es mi todo. Ahora sueño más de 8 horas y trabajo sin que me agobie el día. Voy volviendo a lo que antes era como alguien nuevo. Voy hacia mí misma, restituyendo mi vida rutinaria, con el fervor adolescente, con la imaginación de una niña, como adulta, como vieja, como todas mis mujeres, vuelvo hacia mí misma. Gracias. Hola. Bueno, a mí ya os di la mano antes, me presenté, yo soy gallego, primo hermano de los asturianos. Y yo tengo en esta antología, bueno, primero deciros que tengo 67 años. Un crío. Un crío, efectivamente. Y empecé a escribir poesía hace 50. Es decir, tenía yo 17 años y medio más o menos. Y todo empezó por una chica de la que me gustaba, de la que me enamoré. Y como digo yo, cada vez que vamos a los colegios a recitarle poesía a los niños, yo era tan tímido y me gustaba tanto esa chica que no sabía cómo decirle que quería salir con ella, que quería que ella saliera conmigo, que quería estar con ella. Y entonces un día después de varios años de leer, sobre todo eso, leer, pues me animé y le hice una poesía. Esa poesía no aparece en esta antología,
aparece en uno de mis libros que tengo autoeditados. Y gracias a esa poesía tuve éxito, conseguí que esa chica saliera conmigo durante un tiempo y me animó a escribir poesía ya de por vida. Bueno, pues ahora os voy a leer una de las dos poesías que tengo en este libro, en esta antología. Y yo creo que quieren saber si la historia lanzó. ¿Qué pasó? No, creo haber dicho que salí con ella durante un tiempo. No fructificó la cosa. Duró lo que dura un curso. Como diría Sabina, es decir, poco, unos meses, pero bueno. Eso me animó a escribir poesía, a ver que con la poesía, pues, aparte, tenía yo una salida emocional y de comunicación hacia los demás. Y conseguí más o menos por vencer mi timidez y recurrir a ese truco, entre comillas. Bien, pues esta poesía que os voy a leer la hice el año pasado. Está motivada por un reportaje que vi en la televisión sobre la guerra de Ucrania. La poesía no es para llorar, pero bueno, yo la titulo Zapatos perdidos. Y seguramente fue en un telediario o en un reportaje sobre hace un año más o menos que los ucranianos iban caminando por los montes, caminos hacia Polonia o intentando huir de la guerra. Y entonces, debido a eso, pues les escribí esta poesía que se titula Zapatos perdidos. Y dice: el camino está repleto de zapatos sin movimiento, manchados del dolor humano. Las aves sobrevuelan los charcos que señalan el triste destino de aquellos que todo lo han perdido. Zapatos de pies abandonados, reflejando sus suelas en el río, de los que cruzan despavoridos, dejando atrás lo vivido. Intereses desconocidos destrozan vidas y apagan los días de trabajos y ansias. Bajo este cielo ensangrentado acecha el ser de la guadaña. No le importa tu cuerpo ni tu alma, solo colecciona trofeos para ensanchar sus espaldas. Y los que caen en sus garras suplican con miradas desgarradas. No salen de sus bocas palabras apagadas por voces deshojadas y en mares suplicantes ahogadas. Zapatos de niño abandonados sobre asfalto de sangre, bañados por el rocío de amaneceres callados y de balas de la batalla enmarcados. Zapatos de mujeres que huyen del horror por el que caminaron, sortean cuerpos de hombres tendidos en cunetas sin vida, sin futuro. Las lágrimas que atrás van dejando se pierden en el río ensangrentado, y los niños que siguen sus pasos caminan como sus madres, llorando. Ahora, con permiso de Andrés, de Raquel, de Elizabeth, yo me acerco ahí y le voy a ceder mi sitio a uno de mis compañeros. Si os parece bien. Sí, yo en cuanto vea porno me bajo también. Venga. A ver, Paloma, Manuel, Alberto, Agustín. Bueno, pues mientras ellos hacen el cambio, si os parece, voy a leer yo un poema mío, que también está en la antología. Yo escribo desde muy pequeñita, tenía 8 o 10 añitos cuando empecé a escribir poesía y la mandaba a un periódico, yo soy de Albacete, la mandaba a la sección dominical de poesía para niños y allí me la publicaban de vez en cuando y a mí eso me parecía como magia, ¿no? De repente salir en un periódico un domingo, como tan chiquitina.
Entonces, bueno, toda la vida seguía escribiendo poesía, aunque no me animé a publicar un libro hasta hace 7 años. Y escribo como terapia, esa es la verdad. Escribo porque cuando escribo me siento muy bien. Todo lo que le puedo decir a una persona para desahogarme, yo se lo digo en papel y la verdad es que me sienta fenomenal. Y por eso, bueno, pues transmito muchas veces el anhelo del amor o el amor en su estado álgido. Sobre todo escribo mucho al amor. Y este poema que voy a leer es un poco, no me gusta para nada, a ver, es un poco subido de tono. No demasiado, porque si es demasiado ya no me gusta, pero es un poquito. Dice así: tócame de extremo a extremo, con avidez, a mansalva, sin titubeos, como si la vida se te acabase donde mi piel se acaba. Tócame inventando en mi desnudez tu cárcel y tu recreo, haciéndome tu rehén y siendo mi carcelero. Tócame con la fuerza del que se agarra para no caer y con el hambre del que come por última o por primera vez. Tócame dando un paseo en el que las huellas sean de tus besos y en el que la senda la marque el deseo. Tócame con la maestría del cincel que esculpe la piedra, con el vaivén que hace que respirar se convierta en jadeo, como si fueras un pincel que pinta mi tela. Tócame por dentro, tócame por fuera, tócame con placidez y con ajetreo, por el revés y por el anverso, con embriaguez y con sosiego. Tócame desde ayer hasta que muera, consumiendo los instantes como si el tiempo no existiera. Tócame con la misma placidez, si el roce es un parpadeo, que si dura una noche entera. Tócame y no dejes de hacerlo, aunque nos alcance la vejez o aunque se nos arruguen los cuerpos. Sigue siempre tocando todas las piezas de mi tablero, como si ganarnos centímetros de piel fuera la única manera de querernos. Y doy pie a un compañero. Buenas tardes, yo me llamo Paloma Pérez del Pozo, yo soy poetisa desde que tenía 7 años, pero yo escribía porque para mí escribir poesía es viajar de mi mundo interior al mundo real y del mundo real al mundo interior. Yo escribo poesía para adultos y para niños también. Y tengo publicado el poemario Aurora, que ya es la segunda edición, y el libro infantil El baúl de mis fantasías. Ahora voy a leer un poema que se titula Alegría, porque no todos tienen que ser penas en esta vida. También hay que poetizar las cosas buenas, la alegría. Llegas como la brisa suave del amanecer, acariciando los rostros de las personas, las hojas verdes de los árboles, barras el suelo de la calle y apareces como una ráfaga de viento y te marcas enseguida. Sin embargo, te necesito como el pan que como cada día, como las sábanas que me arropan por las noches. Añoro verte correr como el agua de los ríos, mirar que te mueves como las olas del mar y que nos bañas a todos. Eres el bálsamo que alivia el dolor, que cura mis heridas internas, que me haces feliz en medio de las tormentas que sufre mi alma, que me haces sonreír en medio de las catástrofes. Eres la luz que brilla en medio de la oscuridad. Por eso te pido alegría que me acompañes en mi caminar diario por la calle, en el campo, en el mar, que entres por la ventana de mi cuarto y duermas conmigo en las noches de insomnio, que te presentes con la luz del sol y al amanecer abro mi ventana y que en el ocaso corones mi pensamiento, que inunden de optimismo mi vida y que me enseñes a ser fuerte. Bueno, mi nombre es Agustín Zamora, también soy miembro de Verso Abierto y yo voy a leer un
par de poemas de los niños. Uno que es muy cortito, pero es un trabalenguas, a ver si soy capaz. Porque los niños, yo también he sido niño y travieso, y son traviesos, y este poema es de una niña de Salamanca y tiene 9 años. Y dice así: sorpresaurio, mi dinosaurio ruge, mi dinosaurio vuela. ¿Tu dinosaurio ruge? ¿Tu dinosaurio vuela? Sí, ruge y vuela, vuela y ruge. Y si no ruge ni vuela, aquí acaba mi poema. Y luego hay otro que es de una niña ya algo mayor, con 14 años, pero transmite un poco la soledad, se siente sola, y se titula Ella. Ella se extraña demasiado, no sabe en qué momento pudo rendirse. Ella, luchando por no apagarse con la cara llena de lágrimas, sensible y con carácter, con la mente llena de ideas, suspira y piensa: ¿qué debo hacer? Ella no habla mucho, pero se fija en los detalles. No demuestra sentimientos, pero los siente a raudales. Ella siempre niega su realidad, tiene una sonrisa enorme del mismo tamaño de su soledad. En su triste caparazón aprendió a vivir la vida. Ella está sola, sola la dejaron. Y esta niña se llama Valeria García, tiene 14 años, es de Rivas hacia Madrid. Pues una preciosidad, la verdad. Escuchar los poemas de los niños es fantástico y bueno, también de las personas, bueno, pues con una cierta edad, que yo les animo a todos a que cojan papel y bolígrafo y se pongan a contar sus poemas, que es maravilloso. Y la verdad es que, como decía Raquel, la escritura es una terapia, es algo que te saca lo mejor de ti mismo y es algo maravilloso. Y bueno, dicho lo cual, después de animarles, les comento, bueno, mi nombre es Alberto Blanco Rubio, me acabo de unir al movimiento Verso Abierto, porque conozco pues, a Raquel y a muchos integrantes del grupo desde hace tiempo. Y bueno, para mí es un placer porque es un grupo que está creciendo mucho, que está apoyando mucho la poesía, que está apostando por la cultura en un momento en que se necesita, en que es muy necesaria pues la cultura en estos tiempos actuales. Y bueno, el proyecto va a tener mucho recorrido porque es muy necesario y yo desde aquí le doy la enhorabuena a Raquel y a todos los que estáis en el movimiento del principio porque esta vida necesita más poesía, necesita más escritores, necesita más artistas y también más lugares como esta Casa de Asturias que apuesten por los intelectuales y por la cultura. Así que enhorabuena a todos y bueno, yo voy a recitar un poema de Diego M. ¿Vale? No pude participar en esta antología, me acabo de unir al movimiento, pues ya estaba editada anteriormente, pero bueno, siempre es un placer recitar de los compañeros y bueno, espero que les guste el poema que les voy a recitar de Diego M., que precisamente habla de la poesía, es escritor, economista y bueno, y a ver si les gusta. Hazme sentir poesía, porque la vida sin ti es una quimera, vacía, oscura, solitaria. No concibo más noches sin ti, mi joven alma pletórica, ansía de nuevo recorrer tu piel, endulzarte la boca y forrar tu cuerpo de caricias eternas. Mi nombre es perfecto, pero solo cuando lo pronuncian tus labios. ¿Qué me importa el insomnio si estar contigo en la cama es un sueño hecho realidad? Abrazarte mientras duermes es el sinónimo absoluto de ser libre. Tengo ganas de viajar contigo, de alimentar ciudades, de pisar suelos y de contagiar a otros con nuestra alegría. Contigo he descubierto que el encanto no se ubica en el lugar, sino en la persona que te acompaña en el camino. Somos lo que muchos desean ser, sin terminar siendo un intento. Somos amor verdadero, respeto, delicadeza, ganas. Y da igual el sitio, el entorno, el momento, da igual, porque contigo todo es perfecto. Hazme sentir poesía y esta vez hazlo, porque la vida sin ti dejaría de ser vida. Maravilloso.
Buenas tardes, no sé si me oís bien con el micro. Sí. Bueno, pues encantado de estar aquí en este centro asturiano. Como siempre en este tipo de eventos, dar las gracias a los que os habéis acercado hasta este bonito salón de actos. Yo soy, no he dicho mi nombre, me llamo Manuel Díaz, que me dicen el cordobés, pero no soy castellano de Madrid, siempre me dicen el cordobés, alguno del público, pero bueno. Vengo de Alcalá de Henares, cuna de Cervantes, como todos sabéis. Hay algún compañero por aquí también que es de Alcalá. Y influenciado quizá por la literatura infantil, ¿no? Los autores que vemos en el cole, como típico Antonio Machado, Lea Fuerte, Rafael Alberti, todo este tipo de autores que solemos leer, que leen en los libros de texto. Intento hacer una poesía quizá desengrasante, un poquito jocosa, un poquito sacar un poquito la sonrisa a la gente. También quería decir que con esto de dedicarse a la enseñanza, pues en todos los sitios puedes aprender algo. Entonces de aquí, de todo el mundo que lee, de los compañeros, de la gente que ves en todos los lugares, pues siempre podemos aprender algo, ¿no? No cansarse nunca de estar aprendiendo siempre, en todos los sitios que vamos. Voy a leer uno que viene aquí en nuestra antología. Había una obra de Pablo Neruda, creo que era dedicaba a las odas elementales o algo así, que a cualquier cosa que veía por cualquier sitio, pues le dedicaba una oda, ¿no? Oda a un gato, al chocolate, a un banco, a la cebolla, lo que fuera. Yo he dedicado una oda a la paella. A ver si hacéis la paella como yo, la hacéis de otra forma. ¿Quién viene a comer? La tía, la abuela. Poned el mantel, sacad del armario la gran paellera. Primero el aceite, puesto a calentar. Que no se te olvide el gris delantal. Calamar y pollo, pimiento, cebolla, sofrito con caldo, patas de centolla. Niña, ¿qué te pasa? ¿No llores ahora? Lo siento, mamá, no puedo seguir. Un olvido atroz. No es el perejil, se acabó el arroz. Como decían los compañeros, intentar un poquito fomentar la lectura, que sea un poquito ameno para atraer al público de todas las edades. Cuando estás filmando la caseta de libros, poesía, mucha gente como que está un poquito reacia, ¿no? Sale corriendo. Léelo y luego opinas, ¿no? Estamos ya como una concepción previa antes de leer lo que estamos viendo. Y he estado buscando por ahí, en mi primer libro que edité, yo intento hacer una poesía sin fronteras, ¿no? En cualquier sitio podemos hacer una poesía, en cualquier sitio, en cualquier lugar, en cualquier pueblo, entre algunas en Galicia. Y en alguna escapadita por Asturias, pues también tengo una aquí del primer libro, a ver si conocéis alguna localidad que sale por aquí. Mi chico juega al balonmano, hicieron un torneo en Cadenas de Narcea, que es muy... no sé si he dado por ahí en el clavo y los veranos se celebraba ahí un torneo en categoría Levín de selecciones territoriales y fuimos alguna vez viendo los pueblos de alrededor, era muy bonita esa zona. Mucha montaña, mucha fauna, mucha flora, muy bonito. Y buen vino. Y buen vino y buen bote y más cosas, y buenos postres. Nos llevaron a un sitio de caña, madre mía, no podía con el segundo plato ya. Mucha cantidad. Amanecer asturiano. Estaba la gente por ahí, no se habían levantado, algunos haciendo sus cosas, me fui por ahí a andar y me puse a escribir por la mañana. Desde la alta montaña veo un nuevo amanecer. Entre Cangas y Degaña el sol vuelve a renacer. Por laderas inclinadas pasan lugareños nobles, dejando hondas pisadas entre hayas, tejos, robles. Es un mágico paseo, amanecer asturiano, abedules con acebo, los osos y el urgallo. Por eso, entonces te sonará bastante familiar, me imagino. Mucho. No sé si te deja añadir algo a esto, ¿tiene algo que ver con la zona o es familiar? Me he olvidado de muchas cosas. Bueno,
haré muchas cosas. Sí, gastronomía no colectivo. Tal como lo has enfocado, lo has tocado perfectamente. Muy bien. ¿Qué se le olvidó? El arroz. El arroz. Ah, bueno, sí, eso era más valenciano. Una poesía sin fronteras. Pues muchas gracias. Bravo. Yo pienso que a lo mejor podemos tener un voluntario que tenga ganas de leer un poema. Sí, sí, sí. El señor de la... Sí, es Animali, que lo escuchemos y anímese. ¿Les apetece leer un poema? Yo a la chita callando sí, pero no así. Si estamos en familia. Pero yo tengo mucha fachada, pero no me atrevo. ¿Y por allí al fondo usted querría leer un poema? ¿No tiene ganas? ¿Usted, caballero? Tengo yo de cara al amor. Tino, Tino, ¿quiere usted leer un poema? Tino, yo creo que usted está... Soy muy buen escuchador, pero muy mal lector. Si eso, con tal de tener ganas, sale solo. A mí las ganas me sobran. Pues venga. Venga, anímese. Que no. Bueno, pues entonces... Y orejas no también, pero... Porque otra ronda no. Tengo 92 años, voy a cumplir 93. Pues bien llevados, de lujo, claro. Soy de jovencillo. Pero... mal cultural. No, bien. Bueno, si queréis repetir, no se usa. No, es que mira, sinceramente, lo que habéis leído son versos que para nada son vacíos. Tienen todo mucho contenido y mucha fuerza. Entre ellos el Tócame, la que leyó... Alberto. Sí, bueno, luego también el Cangués, ¿no? El Cangués. El que hizo el de Cangas de Narcea. Dale un Andrés, que a mí se lo ve muy bien. No, pero yo necesito gafas y no las tengo. Te las presto. No estaba en el guión esto, ¿eh? Pero las gafas de otro es bastante difícil. Sí. Cuidado. El mejor piropo que me han hecho. A ver si te vas a tropezar en las manos. No. Se pone todo en negrita y no. ¿Cuánto tienes? Estas 2,5, no sé. No sé si... A ver. Gracias. Menos todavía. Bueno, voy a hacer un esfuerzo, ahora te lo digo. Bravo. Este mismo. ¿Para qué voy a andar buscando así? Por la poesía viva. La que ríe, llora y siente por todos los pueblos de la piel y se expresa en voz alta. La que brota de los profundos sentimientos que conectan y desahogan el alma. La que surge de los entresijos, remueve las entrañas y da un vuelco al corazón. La que denuncia los abusos y las diferencias sociales. La que apoya a los débiles y las personas vulnerables. ¡Viva! La poesía viva. La que comparte a diario los versos que nacen del latido y la pulsión de la vida hasta saborear las palabras y disfrutar de su significado. De la palabra poetizada surge un gran interrogante. ¿Interpretará lo mismo quien la escribe que quien la lee o escucha? Solo la emoción puede unir esas dos orillas. Muchas gracias, Andrés. Tenemos aquí a un buen declamador, podríamos decir, ¿no? Tenemos aquí a un buen declamador. Has leído un poema de un compañero que se llama Antonio González, que escribe muy bonito. Vamos a fichar. Pero si es un poeta bueno. Sí. Yo... Andrés, Como dices... mesas, hay que lo tenemos una vez al mes, leyendo poesía. Yo os digo una de mis memorias. Venga. A ver, lo primero, si me acuerdo del título.
en noche de luna clara, qué tranquila la ladera, en sosiego iluminada, qué serena la pradera. Brilla perlada la hierba, cual espejos los regueros, en el cosmos las estrellas son tus pupilas luceros. Ágil el ave nocturna para no turbar la esencia, surca en silencio el espacio en respeto a tu presencia. Es tan denso el silencio, es tan intensa la calma, tal el candor de tus ojos que se me extasía el alma. Con sus galas más preciadas muestra su inmensa grandeza, oh, un rendido firmamento al hechizo de tu belleza. Todo excelso, tú, la noche, como cada constelación, todo mi ser se estremece henchido de fascinación. Gozando sobre la hierba, qué dulce velada, amor, aquietado el tiempo quisiera para no perder tu candor. Hágase inmóvil el tiempo, sea esta noche eterna, no tenga fin la dulzura de tu amorosa entrega. Tu desnudez de zafiro es expresión de embeleso, cautivo me acomodo en el candor de tu sexo. Bueno, me ha... Vale. Sí, bueno, pues nada, que todas las cosas requieren un comienzo y después de un largo recorrido, cuando allá en los tiempos lleguen, a lo mejor pues puede que tenga una continuidad, porque siempre después de los que estamos vendrán otros que seguirán la labor. Y bueno, de la enseñanza se puede sacar conclusiones y modificar el camino a seguir. Bienvenidos, gracias por ofrecernos. Estos magníficos poemas, porque a mí me han gustado todos. Me han encantado los de los niños. Vaya fuerza que tienen los poemas de los niños. Sí, señor. Y bueno, pues nada, que nos veamos muchas veces. Gracias. Yo digo como Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir este ratito que hemos estado aquí todos juntos con la poesía. Me hubiera encantado oíros recitar, a la próxima tenéis que recitar algo, porque es muy bonito cuando todos se animan y surge esa magia, ¿no? Y sobre todo, muchísimas gracias de corazón, Andrés, por dejarnos estar aquí con vosotros en el Centro Asturiano de Madrid, que sabemos que es como nuestra casa, que nos hacéis sentir fenomenal. Por supuesto, va a sentiros como en vuestra casa. Aquí, todos los amantes de la cultura son bienvenidos y son nuestros hermanos. Y aquello de gallegos y asturianos primos hermanos, pues claro, es una verdad inconclusa. ¿Quién es el primo? Yo no. Bueno, yo no sé si voy o vengo. Bromas a mí. Mira, eso se dice mucho y la verdad es que en todas partes coleccionamos. Nosotros, yo digo que en Asturias tenemos muchas cosas, muchas riquezas, muchas. Arquitectura, cultura, gastronomía, tal. Pero para mí la riqueza más grande de Asturias, hay cebollos también, son los asturianos. El pueblo asturiano es acogedor, es receptivo, es afable. Al asturiano es muy fácil hacerle amigo, solamente hay que ser sincero con él. Y se acabó, y no hay más. Entonces, aquí en el Centro Asturiano practicamos mucho nuestra forma de ser y recibimos con los brazos abiertos a todos los que vengan a disfrutar de la cultura. El asturiano valora mucho la cultura, de eso, y aquí se nota mucho, lo cuidamos mucho.
Y entonces, nada, esta es vuestra casa para cuando queráis volver y bueno, cuando queráis venir a otros actos que no tienen por qué ser los vuestros siempre. Podéis venir aquí, mira, aquí hubo ayer un acto sensacional, sensacional, estaba lleno, lleno de público. Entre ellos se hablaba del origen del dólar americano, que es español, el real de A8. El antiguo real de A8 español es el origen del dólar americano. Fue un programa sensacional, sensacional. Bueno, gracias otra vez y que nos veamos muchas veces.